convocatoria que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Celaya, Guanajuato, México, a toda América Latina. Un saludo a todos nuestros colegas consultores, financieros y contadores que hoy se dan cita para poder aprender a cómo seguir ayudando más a nuestra sociedad, desarrollando nuestras competencias y nuestras habilidades. Un saludo a Panamá, un saludo a Colombia, un saludo a Perú, un saludo a Costa Rica y un saludo a Chile. Y también pues a nuestros connacionales mexicanos a lo largo de toda la República Mexicana, cada uno de los estados de la República. Es un placer para un servidor, Cristian Ríos, rector de la Universidad ICE México, darles la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un objetivo muy especial en este programa que están viendo en su pantalla, y el objetivo que nos trae el día de hoy aquí a la universidad virtual es que el participante identificará y analizará un caso de estudio real de intervención financiera empresarial, observando y modelando el proceso consultivo aplicado al caso Grupo La Casona, con la finalidad de comprender las etapas del diagnóstico financiero, la generación de hipótesis y el diseño conceptual de un plan de acción orientado a la rentabilidad y a la liquidez empresarial. Y para mí la verdad es que es un verdadero honor pues presentar al especialista consultivo en finanzas que en estas sesiones y en estos días nos va a transmitir todo su conocimiento para poder aprender a transformar nuestros conocimientos financieros y contables en un servicio que pueda ayudar a las empresas que están a punto de quebrar y convertirlo en un servicio que te permita a ti como consultor financiero y contable meterte al juego en donde está realmente el éxito en nuestros servicios, que es el juego consultivo. Sabemos que muchos de ustedes son contadores, son financieros, posiblemente muchos de ustedes todavía están en la parte operativa dentro de una empresa, generando reportes, haciendo contabilidades, llenando, desarrollando pues todos los proyectos de impuestos, pero queremos hoy hablarles de cómo brincar a la siguiente etapa de la vida profesional de un financiero y contador, que es incidir en las decisiones importantes de las empresas. Y es que ahí no solamente tus conocimientos tienen un impacto más grande porque rescatas patrimonios, rescatas empleos, rescatas valor para tu país, sino que también para ti mismo como profesionista puedes y tienes la posibilidad de generar mejores circunstancias y contextos y calidad de vida para ti. Y el día de hoy quiero presentar a un gran amigo mío, colega consultor y catedrático de la universidad, que pues nos va a estar compartiendo toda su experiencia en estas competencias y habilidades que vamos a ir aprendiendo en esta transmisión. Y quiero presentarles al doctor en economía, Mauricio Hernández, que es licenciado en economía por el Tecnológico en Monterrey, es maestro de finanzas por el IEDA de Barcelona, es maestro de mercadotecnia por la EOI en Madrid, es maestro de comercio exterior por la Universidad de Celaya, es doctor en ciencias administrativas por la IEU de Puebla, certificado en modelos y análisis financieros por la Universidad de Chicago, certificado en la evaluación de empresas y proyectos por la IPAD en Ciudad de México, certificado en gestión financiera empresarial por la ITAM en Ciudad de México y diplomado en finanzas en TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Tiene 26 años de experiencia en la consultoría, en el diseño y en la aplicación y en control de procesos de planeación estratégica financiera y en diversos sectores. Y también, sobre todo, es miembro del Consejo de Administración de diversas empresas en México, Colombia y Estados Unidos. Y quiero que todos ahí en el chat y todo el estudio que hoy nos acompañe, recibamos con un fuerte aplauso a mi querido Mauricio Hernández. ¿Cómo estás, mi querido Mau? Adelante. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas noches. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos. Felicidades por atreverse a dar un paso importante en su perfil profesional. Estoy seguro que la inversión de estas 20 horas que cada uno de ustedes ha decidido tomar para seguir su proceso de capacitación serán de altísima rentabilidad en su perfil. Hoy, Cristian, amigas, amigos todos, nuestra promesa es que exista un antes y un después para cada uno, para cada una de ustedes de este programa Rescate Financiero Empresarial. Bienvenidos todos.
Ahora, a mí me gustaría platicar, porque posiblemente ustedes lo primero que se pregunten es, ¿este programa es para mí? ¿Realmente va a valer la pena dedicarle el tiempo, el espacio y la energía a poder poner atención? Lo primero que les quiero decir es que nosotros somos una universidad facultada por la autoridad mexicana con presencia en toda América Latina y pues bueno, por más de 12 años la institución ICE México pues ha formado literalmente a cientos de miles de profesionistas, no solo en habilidades o competencias financieras o contables, sino en más de 30 sectores productivos. Por lo tanto, lo que ustedes van a vivir como experiencia formativa, pues nace de un enfoque académico. Es decir, no somos infoproductores que vamos a traerles soluciones sencillas a problemas complejos. Al contrario, a través de la ciencia, de las fuentes académicas que hoy respaldan todo lo que vamos a enseñar, nos va a permitir construir competencias que permitan esta transformación que habla el doctor Mauricio. Antes y después respecto a lo que ustedes saben en materia de contabilidad y finanzas, también hay que decirlo, es un programa que no es para personas que no tienen conocimientos previos en contabilidad y finanzas. Es un programa que sí requiere estudios previos para que puedas aprovecharlo en su máximo esplendor. Pero fíjate, ¿qué tipo de transformación puedes vivir? Y aquí esto es precisamente hablando con muchísimos colegas consultores, el mismo Mau, en lo personal, tenemos el objetivo que dejes de sentir que solo cumples con reportes y contables o financieros y empieces a pensar como un estratega financiero. Vas a ganar claridad sobre cómo intervenir una empresa en crisis sin improvisar, vas a recuperar seguridad en tu criterio profesional frente a dueños y directivos y vas a pasar de la presión constante a la toma de decisiones con método. Esto es en lo personal, pero también en lo profesional vas a comprender cómo realizar una entrevista inicial con enfoque de diagnóstico real, vas a identificar errores críticos de liquidez, rentabilidad y deuda en una empresa y vas a estructurar hipótesis financieras, operativas y estratégicas con base en datos. Vas a visualizar cómo diseñar un plan de rescate financiero con seguimiento a indicadores claros. Y a mí me gustaría preguntarte, mi querido Mau, que nos compartas desde tu experiencia cómo es que tú viviste en algún momento esta transformación, desde que fuiste un estudiante, te integraste a la parte profesional, participaste dentro de empresas y posteriormente cómo decidiste dar el brinco a ser un consultor independiente y desde tu propia firma poder incidir ya no de manera operativa, sino más bien de manera estratégica en las decisiones de la empresa, Mau. Con mucho gusto, Cristian. Pues básicamente yo cuando egresé empecé a ejecutar procesos financieros dentro de una empresa. Empecé como analista financiero, como pool de información financiera, 3 trabajos distintos de la misma naturaleza, juntando información contable, analizando balanzas y en algún momento pues decidí que me gustaría haber empezado con la consultoría. Empecé pues haciendo algunos pininos en materia de microempresas, pequeñititas empresas, lo que en México llamamos changarritos, y básicamente organizando información contable. Eso ciertamente dista mucho de lo que puede ser o de lo que es en realidad una consultoría financiera. Un buen día recibí una llamada de un contador que había sido mi profesor, contador de una empresa grande en el Bajío. Me dice, mira, después de 27 años que tiene la empresa, por primera vez el dueño me ha solicitado que presente información financiera. Ahí te va mi contabilidad, hazme por favor una presentación, me la mandas y yo la presentaré en la reunión mensual de resultados. Me mandaron una contabilidad llena de áreas de oportunidad, pero imagínate, ¿no? Para mí ese era un momento clave y crucial para poder intentar dar un primer brinco hacia actividades de consultoría. Yo pues todavía con este chip muy académico, pues saqué mis apuntes, saqué mis libros, empecé a ordenar lo más que podía la contabilidad y bien que mal produje unos estados financieros. Y by the book, como dice el libro, empecé a aplicar diferentes técnicas de análisis al balance general, al estado de resultados, al flujo de efectivo y me llené de una presentación de más de 30 láminas. Se la mandé al contador un par de días antes de lo que él me había dado como fecha. Pensé que mi trabajo, había terminado ahí
Y justo el día de la presentación me llama por la mañana y me dice, no entiendo nada de lo que me mandaste, vente a la empresa y hazme favor de presentarla. Pensé, ahora sí se me alinearon los astros, es mi gran oportunidad. Llego a la junta, saco mi computadora con este chip académico, yo pensaba, pues a mí me iba bien en las presentaciones en clase, seguramente no tendré mayor dificultad. Saco mi presentación, Cristian, y empiezo a platicar cómo fui construyendo los indicadores, ¿no? Empecé en este perfil más bien académico a decirles, pues miren, este es el ratio de liquidez de la empresa y se calcula dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante, y un par de minutos después de la presentación vi que los asistentes estaban en todo menos siguiéndome. Era un verdadero desastre lo que estaba pasando en esa sala. No habían pasado ni 5 minutos cuando el director de la empresa me dijo, oye, no estamos entendiendo nada. Si eso es el análisis de información financiera, entonces analizar números desde esta perspectiva no sirve de nada. No te estamos entendiendo, no sabemos cómo pudiéramos utilizar la información que estás presentando, así que te voy a pedir que pares en este momento. Tomé mi computadora y salí deshecho. Había sido un verdadero desastre lo que había pasado. Al final, Cristian, y con la reflexión después de la experiencia, pues tuve que reconocer que lo que había hecho había sido una verdadera falta de respeto al tiempo de los demás. Y que el análisis de la información financiera no tiene nada que ver, es apenas la puntita del iceberg, el tener la capacidad de generar métricas para poder después saber comunicarlas, saber presentarlas y saber que gracias a esa información, como consultor, debes de detonar el debate estratégico, para que entonces fluya esta creatividad estratégica y a partir del análisis y el diseño de estrategias, poder actuar y poder generar valor en las empresas. Yo inicié, Cristian, con un enorme tropezón, me costó anímicamente levantarme, pero hoy agradezco esa experiencia porque hoy sé lo que es la consultoría financiera y lo que definitivamente nunca debe de presentarse como consultoría financiera. Y es justo lo que nos tienen en este programa, Cristian, amigos, amigas. Vamos a aprender en qué consiste una consultoría financiera que te permita posicionarte como un elemento clave, como un elemento decisorio dentro de las empresas y que entonces tengas la posibilidad de generar un impacto real y aportar valor a las organizaciones. Y es que en este seminario también vamos a aprender precisamente de las técnicas financieras que se requieren para poder recabar la información y crear los dashboards o las presentaciones correctas que te van a ayudar a saber comunicar. Pero en esta historia que nos platica Mao de su primera experiencia enfrentándose a un consejo directivo que lo que necesita son soluciones y no más dudas, a mí me encantaría preguntarte, Mao, pues ¿qué fue de la historia? ¿Saliste y te sentiste frustrado? Que me imagino es el sentimiento o es el miedo que puede tener cualquier contador y financiero que sabe desarrollar estados financieros, porque eso te enseñan en la universidad, pero que en la universidad no te enseñaron a comunicarlos, no te enseñaron a persuadir, no te enseñaron, como comentabas, a generar este debate. La pregunta es, en tu caso, Mao, pues en ese entonces no existía la Universidad ICE México que enseñara estas técnicas consultivas ni a prestar estos servicios, pero cómo en el tiempo tú fuiste transformando esa frustración pues en experiencia que te permitiera hoy estar en decenas de consejos de administración de grandes empresas en México y América Latina. Me parece que la gran clave, Cristian, tiene que ver con la palabra empatía. Como consultor financiero tienes que pensar siempre y primero en aquel que será el usuario de la información que vas a proveer. ¿Qué necesita el que está del otro lado del escritorio? ¿Qué necesita conocer? ¿Qué necesita entender? ¿Qué necesita reconocer? En muchas ocasiones, ¿qué necesita sentir de la empresa para poder entonces generar diagnóstico, a partir del diagnóstico generar estrategias y después ese acompañamiento en la ejecución de las estrategias? Cuando empiezas a ver que surgió una idea a partir de un análisis, que esa idea se transformó en una estrategia, que esa estrategia
terminó siendo una acción y que la acción se está viendo reflejada. Vamos a esperar tantito, ¿no? Tenemos una intermitencia, ya está fuera de Facebook. Pero no te están escuchando, entonces vamos a retomar. ¿No se ha caído la transmisión? ¿Es el internet o qué es? Damas y caballeros, acabamos de regresar. Queremos anunciarles que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Celaya, Guanajuato, México, y estamos presentando problemas posiblemente de transmisión. Acá los saluda todo el team del estudio que está detrás de todo este programa. Y pues bueno, esto sucede en vivo. ¿Qué les pedimos si seguimos experimentando problemas de transmisión? Lo único que tienes que hacer es esperar a que se restablezca, no te salgas de la sala, y si de plano se cae la señal, nada más tienes que actualizar tu navegador, volver a entrar al grupo de Facebook y volver a ingresar. Estamos preparando una sala en YouTube por si siguen las intermitencias para poder migrarlos a una sesión de YouTube. Pero por ahora creo que estamos otra vez de vuelta sin ningún inconveniente. ¿Y qué estabas diciendo, Mau, que te interrumpió la señal del internet? Platicábamos, Cristian, de esta evolución que a través del tiempo pues va logrando o fui logrando y que me parece que es una constante en muchos consultores financieros. Y hablábamos de una palabra clave para lograr esta evolución, que es la empatía. Cristian, cuando como consultor financiero tienes que pensar primero en el usuario de la información y los análisis que vas a proveer para que a partir de ese tema técnico entonces venga lo que realmente aporta valor. Un análisis que sea capaz de generar diagnóstico, un diagnóstico que sea capaz de generar estrategias que sean capaces de convertirse en acciones, y cuando esas acciones las ves reflejadas en un proceso de mejora dentro de la organización, entiendes que has aportado valor. Un análisis, un conocimiento, desde mi punto de vista, que no se transforma en una acción de mejora continua, simplemente es un tecnicismo. La consultoría financiera no tiene como fin el análisis financiero, es únicamente una parte del trayecto. El destino es lograr mejora en las organizaciones a través de un proceso consultivo integral. Ahora quiero presentarles la metodología académica que vamos a seguir y que vamos a modelar a través de un caso de estudio. Lo mejor es que la Universidad ICE México preparó el modelaje paso a paso de cómo dar un servicio consultivo. Yo les pregunto a todos en América Latina y en México, ¿les gustaría conocer el caso de estudio de La Casona, que es un cliente real que vamos a simular y que vamos a poder intervenir, que vamos a poder analizar, ver sus problemáticas reales y vivir este proceso que está basado en México en el estándar 249, que es el estándar de prestación de servicios de consultoría? Y quiero mostrarles cuáles son las etapas que vamos a ir modelando en el caso de estudio, y en cada una de estas etapas, posteriormente Mau nos va a hablar de las herramientas financieras y contables que vamos a ir aplicando. Pero aquí ese es el core de esta sesión, entender cómo te transformas de ser un empleado o un colaborador dentro de una empresa que genera reportes financieros a convertirte en un contador o financiero independiente que presta servicios de consultoría estratégica. Y es que a mí lo que me encanta es que la consultoría se puede explicar con un modelo que todos conocemos, que es el modelo del doctor. Existen dos entes para que pueda existir este proceso: el consultor y el consultante. ¿Quién es el consultor? Pues el especialista que tiene la capacidad de diagnosticar, tiene la capacidad de
recetar, que tiene la capacidad de implementar y que tiene la capacidad de evaluar y de dar seguimiento. Ese es el consultor. El consultante, que el consultor lo vamos a representar en la figura del médico, ¿sí o no? El médico es el especialista que tiene la capacidad de diagnosticar, que tiene la capacidad de recetar, que tiene la capacidad de dar un seguimiento y que tiene la capacidad de dar un alta, es decir, de llevarte a la mejora de la enfermedad. Por el otro lado tenemos al consultante. El consultante es el paciente. El paciente normalmente llega con el consultor con dolores que vamos a aprender que en el proceso de consultoría son dolores manifiestos y son dolores encubiertos. Y estos dolores no es la enfermedad, son solo síntomas. Y el consultante tiene la prisa de calmar el dolor, pero no necesariamente de atacar la enfermedad. El consultor, el médico, es el que tiene la obligación de, a través de un diagnóstico claro, con distintas herramientas. En el médico, en la radiografía, son estudios sanguíneos, son estudios de movimiento, son pruebas. En el consultante, en el consultor financiero, vamos a aprender cuál es la radiografía, la métrica financiera que se va a utilizar, la herramienta financiera que se va a utilizar. Y de esta forma podemos entender en qué consiste la naturaleza de un consultor. Y fíjense, según el estándar 249 de la Secretaría de Educación Pública y la Organización Internacional del Trabajo, son 10 puntos claves, y aquí quiero que empiecen a tomar nota. Y también les quiero decir que esta presentación ustedes la van a poder en un momento, les vamos a decir dónde la van a poder descargar en un momento. Por ahora, tomen nota, hagan un screenshot, pero esto es oro molido. ¿Qué vamos a aprender en el proceso consultivo paso a paso en estas sesiones? Vamos a aprender a cómo atraer clientes calificados con problemas reales. A ver, para que exista un consultor, para que exista un médico debe de haber pacientes. Y para que los pacientes lleguen contigo, necesita haber una metodología para atraer al cliente. Y posiblemente aquí es en donde muchos se atoran, cómo atraemos a clientes, pero no a cualquier cliente, sino a clientes calificados, empresas que tienen problemáticas, pero todavía tienen la capacidad de invertir en un consultor para arreglar esas problemáticas. Y aquí, en otra sesión especial, les gustaría que les enseñemos cuál es la metodología para atraer a empresas calificadas para que tú puedas prestar servicios independientes de consultoría y que sean buenas empresas, buenos clientes. ¿Les gustaría aprender eso? Pónganos ahí en el chat. Eso lo vamos a aprender en una sesión especial. Pero fíjense bien en el punto número 2. El paso número 2 del método consultivo del estándar 249 es entender el contexto del cliente y su necesidad declarada. El punto 3 es observar, analizar y recolectar datos y hacer preguntas claves. La parte 4 es formular hipótesis y encontrar la causa raíz del problema. La parte 5 de la consultoría es diseñar una solución viable alineada a objetivos. La parte 6 es valorar el proyecto, calcular honorarios y detallar entregables. Esto es súper importante. Vas a aprender en este programa cómo cotizar servicios de consultoría financiera y contable, que muchas veces ahí nos perdemos, y más, yo lo he visto con todo respeto, mi querido Mau, que el contador y el financiero no precisamente lo suyo son las ventas. Y no es que te tengas que hacer experto en ventas, pero sí tienes que entender cómo negociar y cómo cotizar tus servicios porque valen. En la parte 7 es ejecutar el plan de trabajo, capacitar, implementar herramientas. En el 8, medir si se lograron los resultados esperados. Y en el 9, documentar hallazgos, mejoras logradas y recomendaciones. Y en la parte 10, acompañar postproyecto y garantizar sostenibilidad del cambio. Y bueno, a mí me gustaría ahora que Mau nos hablara, ahora sí. Ya vimos el proceso de consultoría en general. Este proceso de consultoría puede aplicar para consultoría financiera, consultoría organizacional, consultoría comercial, consultoría técnica, que son servicios que se le prestan a las empresas, pero acá vamos a hablar de la consultoría financiera. Y antes de eso, mucha gente está preguntando cómo se genera el registro, cómo se genera la asistencia, cómo va a ser la dinámica del curso. En unos minutos más vamos a hablar de eso y vamos a dar todas las reglas. Por ahora pongan atención, no es necesario poner presente en el chat, es necesario estar presentes, que es distinto. No distraernos con el chat, sino más bien estar enfocados en la información. Y ahora sí, Mau, preséntanos la definición de consultoría financiera. Gracias, Cristian. Pues lo has dicho muy claro, hay diferentes áreas de la consultoría. Quiero decirles que la consultoría financiera, desde mi punto de vista, es una de las más nobles que existen. Hablamos de consultoría financiera cuando aplicamos una metodología.
Y como toda metodología, pues implica un proceso ordenado. Este proceso, cuando lo aplicamos en la consultoría financiera, tiene como objetivo primero diagnosticar, pero sobre todo, y muy importante, que este diagnóstico se vea reflejado en acciones. Acciones por medio de las cuales se logre la mejora continua en la capacidad que tiene una empresa. Y ojo, aquí hablamos del objetivo más importante que tiene cualquier empresa que persigue fines de lucro: retornar a los dueños el capital que han invertido, pero buscando siempre que ese retorno de capital cumpla con dos características: que el capital invertido por los dueños retorne rápido y retorne crecido, es decir, lograr un retorno rápido e intenso del capital. Tenemos que reconocer que una empresa existe para generarle valor a los accionistas. Punto final. Claro, en el ínter hay una serie de responsabilidades que la empresa debe de cumplir, responsabilidades con su personal, con el entorno, con los proveedores. Una vez cumplidas esas responsabilidades, es perfectamente legítimo que la empresa vaya al mercado, compita y obtenga hasta el último centavo de utilidad que el mercado está dispuesto a darle. La consultoría financiera justamente pretende que las empresas cumplan con el más importante de sus objetivos: el retorno rápido e intenso del capital. Y hay 5 realidades respecto a la consultoría financiera en México y que se replica en la mayoría de los países de Latinoamérica. Primero, la mayoría de las empresas en México y Latinoamérica tienen problemas financieros. En México son más de 5 millones de MIPYMES y les puedo asegurar que prácticamente todas ellas tienen problemas financieros. Segunda realidad, a la mayoría de las empresas les urge resolver sus problemas financieros. No son problemas que puedan postergar, no son problemas con los que puedan vivir permanentemente. Tercera realidad, existe un número alarmantemente reducido de consultores financieros, tanto en México como en Latinoamérica. 4, y esta es una realidad hermosa para los consultores financieros: los resultados de nuestros procesos de consultoría son positivamente escandalosos. Pequeños resultados se ven reflejados de manera muy potente en la capacidad que tiene una empresa para ser rentable y para justamente cumplir con el objetivo de retornar la inversión rápido y de manera crecida a los accionistas. Y quinta realidad, en consultoría financiera, a diferencia de muchas otras áreas de la consultoría, las relaciones suelen ser de largo plazo y muchas veces suelen ser incluso relaciones permanentes, Cristian. Un servidor, después de haber sido consultor de empresas, en todas las empresas en las que hoy participo, como consejero independiente en los consejos de administración, fui primero consultor. Y al ir aportando valor, es que en algún momento te dicen: oye, además del proceso consultivo, quisiéramos verte tomar decisiones de alto impacto dentro del consejo de administración. Ello implica que la consultoría financiera suele generar relaciones de muy largo plazo. No es una consultoría específicamente que va por un proyecto, no es una consultoría de pocos meses que pretende subsanar áreas específicas dentro de la empresa, porque la mejora continua en materia financiera es uno de los grandes retos que tienen las MIPYMES. Y en ese sentido, el consultor financiero se convierte en un elemento clave una vez que empieza a aportar valor dentro de las empresas. Qué interesante, Mau. Y yo les quiero preguntar, ahorita hay más de 7,600 personas conectadas de toda América Latina. Les damos un aplauso. Los felicitamos a los que se están incorporando, bienvenidos. Recuerden que este es un programa, es una certificación subsidiada al 100%, sin costos. En un momento más vamos a dar todos los requisitos para poder culminar el programa en estas sesiones. Hoy estás en la sesión número 1, la más importante, porque estamos viendo todo el encuadre, lo que vamos a aprender. Y platíquenos ahí en el chat, por favor, en qué área financiera o contable están dentro de una empresa, ya tienen su despacho independiente, están todavía estudiando.
Pónganos ahí, por favor, para saber que estamos hablando con la comunidad correcta. Compártanos ahí. Y también decirles que es momento de ver el caso de estudio con el que vamos a aprender. Yo creo que con esto a todos se nos abrió el apetito. Pónganos ahí si es correcto, si están listos para entrar en materia. ¿Cuál es la mejor manera de aprender en la Universidad ICE México? Aprendemos con el método Harvard. ¿Cuál es el método Harvard? Vámonos a casos de estudio reales. Casos de estudio en donde se vive toda la dinámica, te enfrentas a todos los retos, a todas las resistencias reales que van más allá de la teoría técnica que un financiero y contable debe de tener. Ya cuando te enfrentas al ser humano, cuando te enfrentas ya en la vida real, a veces las escuelas y las universidades no logran transmitir eso. Y nosotros en la universidad sabemos que esa es la parte más importante, y modelar casos de estudio es lo que nos permite a ustedes darles una radiografía clara de todo el procedimiento. Y yo pregunto entonces, ¿estamos listos para conocer la historia del caso de estudio el día de hoy? Si es así, vamos a ver el video que presenta el caso de estudio y regresamos para dar también los pormenores del curso. La Casona es un restaurante familiar con años de historia. Clientes constantes, ventas todos los días y un equipo comprometido. A simple vista parece un negocio estable, pero en los números la historia es distinta. Ventas que no se traducen en utilidad, costos que crecen sin control, liquidez ajustada, decisiones operando por intuición y no por análisis. La Casona no dejó de vender, pero dejó de generar estabilidad. Confundió movimiento con rentabilidad, ingresos con utilidad, trabajo con control financiero. Hoy enfrenta una pregunta crítica. ¿Cómo puede un negocio con clientes constantes estar al borde de perder el control? Un equipo de intervención financiera ha sido convocado. No llegan con recetas rápidas, llegan con metodología. Diagnóstico, análisis financieros, revisión de márgenes, evaluación de rentabilidad por producto, estructura de costos y flujo de efectivo. Porque el problema no siempre está en vender más, a veces está en entender mejor. La Casona no necesita motivación, necesita claridad financiera. Este es un caso real. Esta es una empresa real. Listo. Damas y caballeros, ¿qué les parece? Estamos listos para aprender de este caso. Antes de entrar a la primera simulación, que es la entrevista inicial, es decir, el primer acercamiento en donde Mau y un servidor llegamos a la empresa La Casona a hacer la entrevista inicial, que es una parte súper importante en la primera técnica de consultoría financiera, quiero que pongas mucha atención. Otra vez se fue la señal. Ya van a postear ahí los de YouTube y ahora sí las comunidades. No, espérate, hay 7,625. Estamos teniendo intermitencias, pongan mucha atención, tengan paciencia, no hay manera de que no transmitamos, estamos preparando una sala de YouTube si siguen las intermitencias, todavía no la liberen, vamos a esperar un poquito, esperando que Facebook se regularice, pero bueno, continuamos, pongan mucha atención en lo siguiente que voy a decir. Estas son las sesiones compuestas por lo que vamos a vivir el día de hoy. Número 1, debes de saber que esta es la sesión número 1 de 10 sesiones que se transmitirán de 7 p.m. a 9 p.m. hora centro de México. Todas las sesiones tienen una duración estimada de 2 horas y están pensadas para combinar estrategia, simulación, inspiración y decisión. Aquí tienes, y lo tienes en tu manual, que ya debiste haber recibido por correo electrónico, aquí en tu manual tienes cómo vamos a ir viviendo las sesiones. Quiero decirte que va a haber sesiones ordinarias y va a haber sesiones extraordinarias. Esas sesiones extraordinarias van a ser clases extras no obligatorias para el cumplimiento del programa. Esto lo puedes tú ir validando, los temarios que vamos a ir viendo en cada una de las sesiones. Son 2 semanas lo que vamos a estar compartiendo de información de lunes a viernes a las 7
p.m. Ahora, ¿cómo acreditar este programa y obtener tu certificado? Este seminario no es solo para aprender, perdón, y motivarte. Es un proceso estructurado, con evidencia, con compromiso y con una ruta clara para que puedas obtener tu certificado en el programa Rescate Financiero Empresarial. Para poder avanzar a la etapa de certificación oficial, es indispensable que completes 2 requisitos fundamentales. Paso número 1, asistencia comprobada al 80% de las sesiones ordinarias. ¿Cómo lo vas a comprobar? Las sesiones ordinarias son 10. Necesitas haber estado presente en vivo en al menos 8 de ellas. ¿Cómo lo vas a lograr? Tu forma de demostrarlo será mediante 2 acciones muy simples, pero muy importantes. Acción 1. Captura de pantalla con insignia secreta. En cada transmisión en vivo, en algún momento aparecerá una insignia especial con la palabra clave y sonido para identificar este momento. Cuando veas la insignia, deberás tomar una captura de pantalla completa que muestre claramente la insignia, a tu participación y la hora en que estás generando la evidencia. Es decir, si vas a hacer un screenshot, tiene que tener toda la evidencia de la hora y la insignia para comprobar que estás en vivo. Vamos a checar contra inteligencia artificial los que quieran hacer trampa, y en verdad que al final es una pena que dejemos muchos afuera que no acrediten por hacer trampa. Debes de concretar la acción concreta, que es capturar la pantalla. Y la acción número 2 es que al finalizar cada sesión tendrás que llenar un formulario que recabará información que a nosotros como universidad nos ayudará para ir formulando la estrategia de contenido de las sesiones. Al finalizar cada sesión publicaremos un enlace en los comentarios de Facebook. Ese enlace te llevará a un formulario breve que deberás llenar. Te servirá para validar tu asistencia, reflexionar sobre lo aprendido y registrar tu avance. Al completar tu registro en el programa, ratificaremos en tu correo electrónico la matrícula con la que oficializaste tu registro como alumno de ICE México y será enviada nuevamente a tu correo electrónico. Te sugerimos verificar tu bandeja de entrada y correo no deseado para asegurarte de haberla recibido. Ese número será tu identificador único dentro de la asistencia y con él podrás continuar hacia el proceso de certificación. Ahora, requerimientos para presentar la evaluación para la certificación sin costo: tener 10 capturas de pantalla con insignia secreta y llenar el formulario final de cada sesión. Y queremos dejar algo muy claro: si completas estos pasos, como lo hemos explicado, el proceso de capacitación, evaluación y emisión de certificado será totalmente gratuito, sin condiciones ocultas, sin pagos adicionales. Es una promesa que está haciendo la universidad en tu formación. Esta es una oportunidad seria diseñada para que puedas certificar tu experiencia sin barreras económicas ni procesos injustos. Ahora, queremos hacer un disclaimer importante y ser totalmente transparentes en el proceso. Lean por favor en su pantalla. Este programa es subsidiado al 100% como parte de un esfuerzo de desarrollo impulsado por la Universidad ICE México. Por ello, nos reservamos el derecho de realizar promociones durante el programa. ¿Qué quiere decir esto? Durante el desarrollo del programa, ICE México podrá presentar distintos modelos de negocio y programas de formación de pago. Sin embargo, el acceso a la adquisición de estos modelos no es requisito ni condiciona de ninguna forma tu proceso de certificación gratuita. Aquí no gana el que ve más. Otra vez está intermitente. Hay que mandarlos a YouTube. Ok. ¿Regresamos? ¿Desde qué parte? Bien, ok. Muchachos, en este momento, como estamos teniendo problemas con Facebook, van a liberar aquí en el chat. ¿Estamos? ¿Listo? Ok, bien. Muchachos, van a liberar, déjalo abierto porfa, Charlie, para poder escucharlos. Charlie. Ya, gracias. Bien. Vamos a liberar, me están diciendo que vamos a liberar un enlace a YouTube. Todos aquellos que tengan intermitencia con Facebook pueden entrar directamente al link que vamos a publicar y esperemos que YouTube no tenga problemas de transmisión. Pueden quedarse en Facebook o puedes irte al canal de YouTube sin ningún problema, ¿ok? Y estamos hablando precisamente de la importancia que tiene que sepas que si bien estas 10 sesiones y el proceso de evaluación y certificación está subsidiado al 100%, en este esfuerzo de nosotros generarte valor,
Avisamos desde este momento que en algunas sesiones, por algunos minutos, vamos a presentar y te vamos a invitar a nuestros programas de paga. Nosotros somos una universidad, te queremos invitar a que conozcas nuestra oferta de maestrías, queremos invitarte a desarrollar proyectos de negocio. Incluso el día de hoy tengo una invitación muy importante si estás en Ciudad de México o en el Estado de México. El día miércoles vamos a estar en un desayuno muy importante para personas que quieran desarrollar negocios con ICE México. Pero perdón, es necesario que lo digamos desde la sesión número 1 para ser completamente transparentes y no haya sorpresas. Sin embargo, ningún modelo, ningún programa que nosotros presentemos condiciona la gran oportunidad que tienes de formarte con la universidad sin costo a través de estas 10 sesiones. Así que, dado y diciendo esto, damas y caballeros, ahora sí, mi querido Mau, pues vamos a pasar a ver la entrevista inicial del caso La Casona y pongan mucha atención en el proceso consultivo porque desde aquí empezamos a modelar todo lo que necesitamos. Insisto, si tienes problemas de conexión, te puedes ir a YouTube y por ahí creo que vamos a estar en mejores condiciones que en Facebook. Vamos y pongan mucha atención en este caso de estudio. Esta es la primera etapa, que es la entrevista inicial. Imagínate que es cuando llegas con el doctor, te duele todo y el doctor tiene que hacer una entrevista diagnóstica en donde genera sus primeras hipótesis. Recuerden, aquí no se genera ya el diagnóstico, se generan las primeras hipótesis para que posteriormente el médico te mande a hacer los estudios pertinentes. Y aquí nos van a ver en acción a mi querido Mau y a un servidor. Adelante. Perdón, una disculpa. Cristian, ¿verdad? Un placer, mucho ¿Y gusto. Mauricio? Mauricio. Una disculpa, Mucho tenía gusto. que arreglar unos temas en cocina y con proveedores. No, hombre, no te preocupes. Y se me hizo un poco tarde. No, hombre, siéntate. Sabemos que los restaurantes siempre empiezan antes de abrir las puertas, ¿no? Sí. Ahí empiezan las broncas. Antes y después hay chamba. No, hombre, pues estamos muy contentos de conocerte, de conocer tu establecimiento. La verdad es que muchas felicidades. Por ahí en el formulario que nos hiciste favor de mandar, pues nos platicaste un poquito de su trayectoria, de pues, las unidades de negocio que tienen y estamos muy emocionados aquí Mauricio y un servidor de poderte ayudar o en esta primera etapa ver más bien en qué podemos ayudarte. Diego, pues bueno, antes que otra cosa me gustaría explicarte en qué vamos a invertir estos minutos. Lo primero es que esta es la primera etapa del programa Rescate Empresarial Financiero, un programa que tú viste por redes sociales, ¿no es así? Y que viste ahí, pues lo que Mau y la firma de consultores que representamos, pues nos dedicamos, ¿no? A ayudar a las empresas. Y pues lo primero que tenemos como objetivo es escuchar su historia, cómo surgió La Casona. Sé que es una historia extraordinaria como la de miles de emprendedores en el rama de los restaurantes que son negocios pues muy particulares y complejos, ¿no? Por toda su estructura, su logística, su organización. También queremos entender, pues, qué decisiones son las que han tomado a lo largo del tiempo que puedan explicar la situación actual y cómo están viviendo hoy la parte financiera, ¿no? Cómo la están viviendo, cómo la están sufriendo, cómo la están afrontando. Y eso va a ser importante para nosotros, no con el objetivo de juzgar, ni buscar culpables, ni decirte, puta, todo lo has hecho mal, y tampoco identificar quién se ha equivocado, ¿no? No es nuestro objetivo. La realidad es que nosotros queremos ordenar la información y ver qué opciones reales tenemos para poder ayudarlos, ¿no? Hay un punto clave, es la parte de la confidencialidad. Nos gustaría que sepas que a partir de este momento, pues la información pues, que tú revelas siempre de tu negocio, pues es sensible, ¿no? Para ti, para tu familia. Y bueno, que sepas que vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad y todo lo que compartes en esta entrevista, así como estados financieros o cualquier otro documento, se utiliza solo para el diagnóstico y si decides avanzar en el plan de acción, pues bueno, no se comparte con terceros ni se usa para otros fines. Mira, aquí está el documento. El acuerdo de confidencialidad es sencillo, ya lo habías por ahí leído, pero es importante que ahorita antes de empezar la charla y que Mau como financiero empiece la entrevista, lo puedas firmar. Sí, justo, me preocupaba, sí, claro. Sí, porque me gustaría sinceramente hablar con confianza, pero sin filtrar datos de un negocio familiar tan importante para mí. Claro. Pues si le quieres prestar tu pluma, ¿no? Gracias. Perfecto. Pues ahora Gracias, sí, Diego.
Pues ya te presentaba aquí al buen Mau. Él ha acompañado muchísimas empresas en distintas circunstancias financieras y es importante que él te haga la entrevista inicial para poder avanzar en esta etapa. ¿Te parece? Adelante, Mau. Mucho gusto, Diego, gracias por recibirnos. ¿Te parece bien si empezamos, Diego, platicando la historia de La Casona? ¿Quién inició? ¿Por qué iniciaron? ¿Cómo llegaron a construir estos dos restaurantes, sus salones para eventos, Diego? Fíjate, Mau, la historia comienza hace tiempo, digo, se parece corto porque fue antes de pandemia. Mi papá realmente él fue un cocinero toda su vida, él siempre soñó con tener un restaurante. Durante la pandemia, pues bueno, él empezó a trabajar, empezó a emprender por sí solo, sin ayuda de nadie. Yo le ayudaba un poco más en la parte tecnológica, poniendo anuncios, haciendo algunas pautas en internet, atrayendo al público, pero realmente todo el tema financiero, todo el tema de trato con proveedores, todo el tema de los contratos con los inversionistas que llegaban a querer ser parte del negocio, pues los hacía mi padre. Esto fue un trabajo arduo de 1 o 2 años. Recién cuando empezó a terminar pandemia, que fue todo volviendo a la normalidad, pues bueno, desgraciadamente, pues lo que fue mi padre tuvo que fallecer y ahí fue donde yo pasé de ser el hijo que ayudaba, el hijo que estaba con su padre, a ser esa persona que era mi papá, ¿no? Ahora yo tenía que ser el responsable, ahora tenía que ser no solo cargar con la tarea de llevar el restaurante, sino ahora también pues con ser la cabeza de la familia ahí en la casa. Tu papá llevaba toda la administración financiera, todo el tema operativo, y tú le ayudabas con temas de más ventas, promoción en redes, etcétera. Correcto. Muy bien. Después de que tú tomas la batuta, Diego, especialmente este último año, ¿qué decisiones importantes recuerdas haber tomado? Fíjate, Mau, en ese punto pues vino una idea a mi cabeza. La idea fue, si vendemos más, todo va a ir bien, se arregla todo. Entonces fue donde empecé con un poco de estrategia, más vamos a llamarlo sin ideas. Empecé a poner promociones 2x1, empecé a tener grandes descuentos, paquetes de eventos grandes, menús más baratos para atraer a la gente, a las personas que a lo mejor no podían en un principio llegar al restaurante, pues que se sintieran un poco más atraídas con esas promociones y mucha publicidad en redes sociales. Entonces, Antes, Diego, de hacer o ejecutar esta estrategia en donde evidentemente buscabas vender más, ¿hubo algún análisis previo de costos, gastos, márgenes de utilidad? no, realmente fue puro instinto e impulso a lo mejor. Bien. En un formulario, Diego, que nos hiciste favor de llenar cuando aplicaste para participar en este programa, comentaste sobre una remodelación importante que se hizo a uno de los restaurantes. ¿Nos platicas en qué consistió, en cuánto invertiste en ella y cómo la financiaste? Sí, fíjate, yo pensé que para atraer más a la gente teníamos que remodelarnos. Entonces, pues se invirtió y se trabajó sobre iluminación, se trajo una barra de sonido, se trajeron pues más mobiliario un poco más moderno, más minimalista, y en total pues fueron alrededor de más o menos $500,000 si no mal recuerdo. ¿Cómo se financió, Diego? Pues con los recursos que en su momento tenía a la mano, tarjetas de crédito, una línea de capital, algunos préstamos a corto plazo que tuve que pedir, y pues más que orgulloso de lo que voy a decirte, pues tuvimos que tomar del fondo de ahorro de mi madre cerca de $400,000. Bien. Se juntaron 3 realidades de manera simultánea. Bajaste precios, aumentaste el volumen de ventas, pero al mismo tiempo hiciste una inversión grande financiada con recursos de corto plazo. Hoy, en este momento, Diego, ¿qué es lo que más le duele a tu negocio? Pues yo creo que sinceramente sería la liquidez que tengo hoy por hoy para el restaurante. A pesar de que a veces tengo semanas llenas, días, meses llenos, no me alcanza para
para pagar a algunos proveedores, para liquidar las tarjetas de crédito, pagar los impuestos de los restaurantes, porque, bueno, nosotros tenemos 2 restaurantes y hay veces en las que uno de los 2 se usa y no los 2 al mismo tiempo, porque tampoco se tiene para pagar inclusive salarios, ¿no?, para trabajadores en el otro restaurante. Me ha atrasado con los pagos de nóminas para mis trabajadores, y pues a todo esto se liga el problema y la presión con la familia. Mi madre pues me pregunta que si realmente puedo sostener el negocio, que incluso ella me ha dicho, bueno, si tú no te sientes capaz de administrar este negocio, no pasa nada si lo vendemos y mejor nos dedicamos a otra cosa, pero pues quiero que me entiendas, como digo, es el legado de mi padre, entonces no es algo como tan sencillo a lo que yo pueda deshacerme, y bueno, pues todo el equipo también que trabaja conmigo ve y vive el estrés día con día. Entiendo. Diego, quiero estar seguro de haberte entendido. Hoy estamos viviendo entonces en el negocio mucha actividad. Hay meses en los que los restaurantes tienen una tasa de ocupación muy alta, pero al mismo tiempo poca utilidad, poco flujo en tu caja, deudas que cada vez te presionan más para poder sacar adelante, y todo esto dentro de un marco de mayor presión familiar y mayor presión que tú vives en el día a día dentro de la administración del negocio. Correcto. Muy bien. ¿Qué fue lo que te hizo decidir, Diego, finalmente levantar la mano y decir, necesito ayuda de un externo? Pues un día teníamos terraza llena, el restaurante estaba a tope, el gerente se acercó, platicó conmigo, me dijo, jefe, no tenemos con qué pagar al proveedor, no tenemos con qué pagar, ya agotamos el crédito, ya agotamos la caja, y esa noche pues en la casa mi mamá se acercó conmigo y me preguntó, me dijo, vamos a perder lo que tu papá levantó. Y ahí fue donde yo decidí que pues bueno, muchas veces es necesario pedir ayuda para poder levantar un negocio. ¿Dónde hiciste, Diego, algún tipo de búsqueda para tratar de encontrar a alguien? ¿Les invito a un café? No les haría... Buen día. Buenos días. Buenos días. Fíjate, en ese punto, pues a mí se me cerró el estómago, se me hizo un nudo en la garganta. Y yo busqué en internet algo tipo, necesito aprender finanzas, necesito un curso de rescate financiero, algo que me ayude a administrar mi empresa y mi negocio. Y ahí fue donde me salió la convocatoria que ustedes habían lanzado. Dije, yo necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me diga dónde estoy parado hoy por hoy y si todavía puedo rescatar el negocio de mi padre. Muy bien. Doctor. Pues gracias por tu apertura. Sabemos que no es fácil, ¿verdad?, el a veces hablar de las problemáticas y de los retos que uno vive día con día, pero también te quiero felicitar por ser valiente, por pedir ayuda. Quiero decirte que hay muchas organizaciones en situaciones muy similares a las tuyas, que Mau y yo hemos visto cómo quiebran, precisamente por esta condición de no tomar decisiones a tiempo. Y pedir ayuda es una de las primeras decisiones que uno hay que tomar cuando uno ve que está en problemas, ¿no? Y pues bueno, lo que sigue para ti, mi querido Diego, es que aquí Mau tenga una entrevista, supongo que ya con la parte que te lleve la contabilidad, para revisar estados financieros, estructura de deuda, ver qué tanta racionalidad y qué tan documentado tienes todo tu proceso financiero. Con lo que hoy nos compartiste y con los números, pues preparamos unas conclusiones preliminares y una propuesta de plan nosotros le llamamos plan de rescate, ¿no? Porque así es como tú lo conociste, ¿verdad? Pero siempre es importante saber exactamente en dónde estás, ¿no? Para tomar estas decisiones. ¿Te hace sentido avanzar así, Diego? Perfecto. Incluso ya hablé con el contador, él está enterado, nada más está esperando que yo le llame y él viene para hablar contigo, Mo. Excelente. Antes de irnos te dejaré un listado de la documentación que vamos a requerir y pactamos la cita para esta misma semana. Perfecto. Gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Pues nos vemos, nos estamos viendo aquí, está muy rico el café. Con gusto.
consultivo que hemos vivido en distintos casos, mi querido Mau y yo quisimos poder modelar cómo es este primer acercamiento y cómo, ojo, antes, no sé. Listo, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Les decía que es súper interesante el poder observar la dinámica en la que un consultor financiero y contable, pues se enfrenta a esta primera entrevista en donde más que habilidades técnicas, pues se requieren habilidades blandas, ¿no? Habilidades de comunicación, de empatía, de entender que el consultante, el cliente está pasando por una crisis que está poniendo en jaque no solamente dinero. Si se fijan en este caso de la casona, pues estamos hablando de un patrimonio familiar, de un legado familiar. Entonces, esto es lo bonito de la consultoría, que tú vas a ayudar al ser humano, sí, con herramientas técnicas que ahorita vamos a ver, pero es importante ver el impacto que se tiene. Ahora, el caso de la casona en México, la casona en México y América Latina, replica el caso de muchísimos otros negocios en muchísimos otros sectores. El desorden financiero, como lo decía Mauricio, es una constante. Imagínense que en México y en América Latina, 8 de cada 10 negocios fracasan. Y fracasan precisamente porque no tienen orden en sus finanzas, porque no entienden realmente sus números. Y esa es la gran oportunidad que nosotros tenemos como consultores financieros para poder escalar nuestros servicios y realmente ayudar e impactar a las empresas que generan empleos, que generan valor, que generan patrimonio, que generan muchas cosas y que están quebrando por no saber a quién acudir en ayuda. Y vamos a ver qué hace exactamente el consultor en la entrevista inicial, qué es lo que vimos y modelamos. Número 1, identifica la situación o problema del cliente, la construcción de la relación consultor-cliente. Antes de hacer cualquier pregunta profunda, el consultor debe presentarse profesionalmente, explicar el propósito del proceso, crear un ambiente seguro para que el cliente se abra. En esta simulación, un servidor presenta al equipo y al programa, se muestra respeto por la historia del negocio. El cliente Diego empieza a confiar poco a poco en la empatía que le generamos. En esta entrevista se hace el encuadre de lo que va a generar nuestra intervención. El encuadre clarifica qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a usar la información y qué no es la consultoría, no es una auditoría, no es una fiscalización, no es un juicio que vamos a hacer sobre la empresa. El estándar 249 exige un encuadre claro y profesional para iniciar la consultoría de manera ética. En la simulación se explica el proceso del rescate financiero, se aclara cómo se manejará la información, se firma el acuerdo de confidencialidad, se pide permiso para grabar. En la entrevista para detectar la situación actual del negocio, el estándar 249 establece que el consultor debe entrevistar a personas claves para identificar síntomas reales, entender causas preliminares y construir la historia del problema. Aquí se aplican técnicas fundamentales, técnicas de entrevista consultiva. La pregunta abierta, que el propósito es abrir la conversación para obtener información amplia. Aquí es cuando le pregunto yo, cuéntame la historia de la casona. La otra técnica es la clarificación, precisar datos vagos o generales en la narrativa del cliente. El ejemplo es cuando dices, vendemos mucho pero no queda dinero. ¿Qué significan esos números? Hay que hacer preguntas ahí cerradas. ¿Cuánto vendes? ¿Qué vendes? ¿No? La profundización, llegar al origen del síntoma, no quedarte en el dolor. ¿Desde cuándo empezaste a sentir que no alcanzaba para pagar todo? Empezar a extraer información valiosa. Preguntas espejo, son técnicas, confirmar con precisión, validar emociones. Entonces sientes que trabajas mucho, pero el dinero no se queda en la caja, ¿correcto? Pues simplemente estoy diciendo lo que él me está diciendo para generar empatía. Preguntas situacionales, llevar al cliente a un ejemplo concreto. Descríbeme un día de pago de nómina en el último mes. Descríbeme cómo fue esa remodelación que tuvo la casona. Es decir, son varias técnicas que vamos a ir aprendiendo a lo largo del programa, pero que son importantes identificar, porque fíjense que no son técnicas financieras, que ahorita vamos a pasar a ellas, son técnicas humanas. En la educación se llaman habilidades blandas, que son muchas veces las que nos impiden a nosotros como profesionistas convertirnos en profesionales, que es una gran diferencia que en la universidad promovemos. Una cosa es ser profesionista,
que te permite incluirte a trabajar para una empresa, intercambiar tu tiempo por dinero, meterte a la parte operativa. Pero cuando tú te transformas en un profesional, entonces el profesional lo que vale es intercambiar su conocimiento por dinero. Es distinto intercambiar dinero, intercambiar tiempo por dinero a intercambiar conocimiento por dinero, porque el conocimiento por dinero se puede escalar. El tiempo por dinero está limitado al tiempo que tú puedas venderte para una empresa. Es por eso que es importante aprender estas herramientas. Ahora, la recolección de información documental. El estándar 249 establece que el consultor debe de saber recopilar información de fuentes internas del negocio. Te vamos a pasar esa parte con Mau. Estados financieros, reportes, registros de pagos y deudas, documentos contables. En la simulación, la entrevista, el contador deja ver que la información existe. Se detecta que la contabilidad está hecha para el SAT, pero no para la toma de decisiones. Se identifica que se necesita reclasificar datos para diagnosticar. Esto constituye la primera parte del diagnóstico. ¿Qué opinan? Mi querido Mau, explícanos, ahora sí, las herramientas que requiere ya la parte de la consultoría aplicada a la parte financiera de la casona. Adelante. Gracias, Cristian. Pues efectivamente todo este proceso de una primera entrevista para tener un acercamiento y posteriormente la información que se solicita para iniciar el proceso tiene como objetivo poder generar un diagnóstico en 3 grandes áreas dentro del proceso de la consultoría financiera. El primero de ellos es el diagnóstico patrimonial. Cuando hacemos diagnóstico patrimonial, aplicamos las siguientes herramientas. Hacemos un análisis vertical a partir del cual podemos generar conclusiones sobre 5 medidas. La situación de solvencia de la empresa, la situación de la acidez o la famosa prueba del ácido, la situación de la disponibilidad inmediata, qué tan fuerte es la caja, la cuenta de cheques de una empresa, el endeudamiento con los proveedores y el endeudamiento general que tiene la empresa. Aplicamos posteriormente un análisis horizontal para observar que existan 3 medidas de coherencia en la información a través del tiempo. Que el activo circulante, por ejemplo, se mueva de manera congruente con el pasivo circulante, que los saldos de los inventarios se muevan de manera congruente con el de proveedores, que los saldos del activo total tengan una congruencia medida en la forma con la que se mide el pasivo y el capital. Aplicamos, por supuesto, razones financieras. Cristian, en esta lógica de la que hablabas hace un rato, sí, de que el consultor es como un médico, bueno, las razones financieras en consultoría se refiere justamente a la prueba de laboratorio. Aquí tenemos medidas muy objetivas y rangos en los que generalmente deseamos que se encuentren esas medidas para poder diagnosticar la salud financiera de la empresa. Y como parte del diagnóstico patrimonial, por supuesto, analizamos cómo fluye la liquidez dentro de la empresa, de dónde sale dinero y qué decidió hacer la empresa con ese dinero en cierto periodo de tiempo. Gracias a la aplicación de estas herramientas en el diagnóstico patrimonial, tendremos ya información para poder medir la situación de liquidez, la situación del endeudamiento, la capacidad que tiene la empresa para utilizar de forma eficiente sus inversiones, a la cual técnicamente llamamos rotación, qué tan fuerte es el capital de trabajo que tiene una organización e incluso en su momento aprenderemos a calcular cuál es el capital de trabajo óptimo que debe de tener la empresa. E importantísimo, dentro del diagnóstico patrimonial necesitamos información para medir la capacidad de crecimiento que tiene una empresa. ¿Cuántas empresas conocemos que les iba bien dentro de cierto nivel de actividad y que cuando deciden dar el brinco y crecer, empiezan todos los problemas financieros? Y es que justamente con capital de trabajo, entonces tendrán problemas de liquidez que normalmente se ven reflejados en problemas de endeudamiento. Dentro del segundo grupo de consultoría o dentro de la segunda área de la consultoría financiera, tenemos el diagnóstico de la gestión. Cuando analizamos la gestión desde el punto de vista financiero,
aplicamos herramientas para analizar márgenes de utilidad en 5 diferentes niveles del estado de resultados. Aprendemos y aplicamos el concepto del apalancamiento operativo, cómo una empresa logra que sus costos y gastos crezcan más despacio que el crecimiento de sus ventas y cómo eso se ve reflejado de manera muy positiva en la capacidad que tiene una empresa para generar utilidades y finalmente márgenes. Y por supuesto, como parte del diagnóstico de gestión, está el concepto y todo lo que nos dice el punto de equilibrio. Y justamente cuando medimos el punto de equilibrio, al mismo tiempo somos capaces de generar el indicador más utilizado para medir el riesgo financiero de una empresa y que en su momento platicaremos ya en las sesiones técnicas más adelante en este programa. Resultado de aplicar estas herramientas en el diagnóstico de gestión, debemos de entender el impacto financiero que tiene cada función dentro del organigrama de la empresa, cada función en la operación de la empresa, el impacto financiero que tiene el sistema de costeo de los bienes y servicios y cómo ello se ve reflejado en las estrategias para fijar precios dentro de la organización. Tenemos que entender el impacto financiero de la manera en la que se administran los gastos debidamente registrados y clasificados en fijos y variables, el impacto financiero que tienen el resultado las decisiones de deuda a través de los costos financieros asociados a esta deuda e importantísimo, el impacto que en el resultado financiero tiene la gestión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales dentro de la empresa. Una vez que hemos entendido la situación patrimonial de la empresa y su capacidad para gestionarse de manera eficiente, entonces tenemos la capacidad para medir los 2 indicadores financieros más importantes de toda organización y me atrevo a decirlo con todas sus letras, los 2 indicadores más importantes de la empresa, no solamente de los indicadores financieros. Estos 2, Cristian, sí. Amigas, amigos, el rendimiento y la rentabilidad, decimos que son los KPIs de los KPIs. Son los indicadores claves más importantes de toda empresa. Las herramientas que aplicamos para medir el rendimiento y la rentabilidad es el método DuPont para entender el ROI, el Return on Investment, y el método PARES para entender el ROE o indicador de rentabilidad de la empresa. Al aplicar estos 2 métodos para entender el rendimiento y la rentabilidad de la empresa, tenemos como resultado diagnósticos de los márgenes operativos, la capacidad de utilizar de forma eficiente las inversiones, el impacto que en la rentabilidad tiene la mezcla adecuada de pasivo y capital para financiar el activo y el efecto que el pago de los impuestos tiene sobre la rentabilidad. La información inicial que requerimos desde la entrevista inicial y posteriormente el paquete de información inicial que se requiere a las empresas a través de sus contadores o sus departamentos contables nos va a permitir justamente construir esta que es la columna vertebral de la consultoría financiera, resumida en 3 grandes núcleos: el diagnóstico patrimonial, el de gestión y el rendimiento y la rentabilidad financiera, Cristian. Es importante que nos platiques, Mau, cómo es que las empresas como La Casona, este restaurante, pues pueden subsistir por muchos años sin conocer estos datos y que es una realidad. ¿Cómo es, Mau, que las empresas subsisten y cómo y en qué punto tú te has dado en tu experiencia como consultor, las empresas requieren ya de manera inminente esta información y muchos ni siquiera logran obtenerla y antes de obtenerla quiebran, ¿no? Es una característica muy común de la micro y pequeña empresa. El fundador, el dueño o dueña original de la empresa, conoce bien su negocio, Cristian, porque es esa persona clave que abre la cortina todos los días para trabajar, que compra, que produce, que vende, que cobra
y él mismo cierra la cortina todas las noches después de la jornada laboral. Estas personas claves dentro de las empresas sienten los negocios y ese feeling, esa experiencia que se va acumulando a través del tiempo, en ocasiones es suficiente para llevar una administración que le permite a la empresa incluso subsistir con problemas financieros estructurales. Sin embargo, Cristian, hay dos grandes realidades en este sentido. Uno, cuando a esa experiencia le sumamos un poquito de técnica, el resultado es explosivamente favorable dentro de la administración y los resultados del negocio. Y la segunda realidad que me parece muy crítica, cuando un negocio, cuando una empresa depende de esas figuras claves, del socio fundador, del dueño, cuando por cualquier razón estas personas ya no pueden llegar al negocio un día por su propia condición humana, una enfermedad o incluso lo que le pasa a Diego en la casona cuando fallece su papá, entonces junto con esa persona se va toda la experiencia, se va todo este feeling y estratégicamente la empresa queda en una posición muy peligrosa, muy mal parada. Y esa realidad es justo la que acabamos de ver en la casona. Por razones humanas, por razones naturales, el fundador que conocía su negocio, que lo sentía, que lo administraba más con feeling, más con sentimiento que con técnica, deja de llegar un día y comienzan todos los problemas. ¿Cuándo es ese punto crítico en el cual las empresas ya no logran subsistir? Una empresa, Cristian, puede subsistir durante cierta cantidad de tiempo sin vender incluso, porque tiene a lo mejor una cartera por cobrar que le sigue generando liquidez. Una empresa puede subsistir durante un periodo de tiempo incluso sostenido sin generar utilidades, porque echa mano del endeudamiento para estar financiando pérdidas. A lo que una empresa no puede subsistir, ni siquiera por periodos cortos de tiempo, es a la falta de liquidez. Cuando llega esa quincena en la que ya no pudimos pagar la nómina, cuando llega ese día 17 del mes en el que ya no pudimos pagar la seguridad social, en el que ya no pudimos pagar los impuestos, es entonces cuando la empresa entra en un estado crítico de salud. A la falta de liquidez no pueden sobrevivir las empresas por periodos ni siquiera cortos de tiempo. Y es cuando muchas de ellas entonces levantan la mano y piden ayuda. No sé ya más qué hacer, no tengo ni para amanecer el siguiente día, y es que finalmente la liquidez es el reflejo de todas las miserias administrativas dentro de la empresa. Piénsenlo de esta forma. ¿Qué pasa cuando la gente de ventas no logró vender un mes? Bueno, pues ese mes no cobrarán bono y no pasa nada. ¿Qué pasa cuando el equipo de cobranza no llegó a las metas de recuperación en un mes específico? Pues que ese mes no cobraron, no hubo bonos y no pasa nada. El verdadero momento de la verdad se ve en el escritorio del financiero. Cuando llega el tesorero, el responsable de los pagos, ve por un día su programación de pagos del día, ve por otra forma el saldo en su cuenta de cheques y no hay por dónde salir adelante. Es justamente en el análisis y la administración de la liquidez y la tesorería donde se ven reflejadas todas las miserias, todas las debilidades que existen dentro de las administraciones, dentro de la gestión de las organizaciones. Y es justamente ahí donde el consultor financiero debe de incidir para lograr una línea vital dentro de las empresas. Lo que sigue ahora son conceptos que me parece que son oro molido. Presten mucha atención a lo siguiente. ¿Cuál es la línea vital de las empresas? Las empresas tienen que vender, cierto, pero ojo, tienen que vender con rentabilidad. Y no basta vender y vender con rentabilidad. Además, la rentabilidad debe de ser líquida. ¿Qué debemos de cuidar desde el punto de vista de la administración financiera en un negocio? Ventas rentables y rentabilidad líquida. Cuando falla alguno de estos tres elementos,
de la línea vital de las finanzas, es cuando comienzan justamente los problemas financieros. ¿En dónde suele ponerse el foco cuando las empresas sufren problemas financieros? Únicamente en la parte inicial de esta línea vital. Se concentran en vender, hacen grandes esfuerzos por aumentar la facturación, pero si esas ventas no son ventas rentables y si esa rentabilidad no es capaz de generar liquidez, la solución no va a llegar. E incluso en muchas ocasiones, mientras más se vende, más pérdidas se sufren. Mientras más se vende, más presión en la liquidez sufren las empresas, porque cada peso que venden no es un peso que está generando retorno a través de utilidades, o bien puede ser que vendan con utilidad, pero esa utilidad puede estar invertida en cuentas por cobrar, si no administramos bien el crédito y si no administramos bien la gestión de cobranza. O bien esa utilidad puede estar invertida en inventarios, si estamos tomando decisiones equivocadas de compra, si no administramos la rotación adecuada del inventario. O bien, tal vez esas ventas que generaron utilidad, resulta que la utilidad está siendo utilizada para pagar intereses, porque la empresa está mal financiada. No existe una mezcla correcta de pasivo y de capital, que son las dos únicas fuentes de financiamiento que tiene una empresa para construir su cuerpo, su activo. Cuando no hay una mezcla correcta de endeudamiento e inversión de los dueños, entonces la utilidad puede destinarse exclusivamente al pago de intereses y la liquidez no llega. Porque así como cobramos un peso, ese mismo peso se va inmediatamente para pagar intereses. Esta es la línea vital que el consultor financiero debe de cuidar todo el tiempo. Ventas, pero ventas con rentabilidad. Rentabilidad, pero rentabilidad con liquidez. Claro. Cuando no hay liquidez, Cristian, prácticamente la empresa está sentenciando su muerte. Tú me enseñaste en un indicador bien interesante aquí de la Universidad de ICEMEX, porque evidentemente Mau es el financiero de la empresa, cómo podemos calcular incluso los días que nos quedan de vida en cuestión de liquidez, y eso precisamente te habla y te da un rango de maniobra para poder mover esto, porque toda empresa se va a enfrentar en algún momento a tener que manejar su liquidez, y se maneja la liquidez conociendo precisamente la rentabilidad y la capacidad que tienes de generar ingresos. Pero Mau, vamos, quiero hacer un paréntesis porque queremos hacer una invitación muy especial. Pongan mucha atención porque el día miércoles va, ¿todo bien? ¿Listo? ¿Estamos en las dos? Bien, les comentaba que quiero hacer un paréntesis porque queremos hacer una invitación el próximo miércoles. Este miércoles precisamente, déjenme darles la fecha exacta. Miércoles 18 vamos a estar en la Ciudad de México en un desayuno muy importante dirigido a un perfil muy específico que queremos mencionar ahora. Y la universidad, y que va dirigido obviamente a personas que viven en la Ciudad de México y el Estado de México o sus alrededores, y también va dirigido a personas para que puedan participar de manera online en todo México. Estamos abriendo campus universitarios virtuales en todo México, dando licencias de explotación de nuestros programas, y queremos invitarlos a que participen de manera online, pero también a los que están dentro de Ciudad de México puedan asistir presencialmente el próximo sábado. Vamos a ver esta invitación y regresamos. ¿Sí? Ok, creo que estaba viendo un tema para poner la invitación, pero bueno, les adelanto, como les decía, el próximo miércoles 18, en punto de las 10 de la mañana, vamos a estar en el hotel, si me confirmas por favor, Karen, en el Hotel Barceló. Es una invitación para un perfil muy especial. Si tú te gustaría conocer el modelo de negocio de licenciamiento de ICEMEX para poder abrir un campus en tu ciudad,
o en alguna alcaldía de Ciudad de México o en alguna alcaldía del Estado de México, puedes participar de manera online o de manera presencial. La inversión para la licencia es a partir de 2.5 millones de pesos mexicanos y puedes estar participando. Esta invitación está sujeta pues, a las personas que viven en México, son reboes mexicanos. Sin embargo, si tú quieres participar en conocer el modelo de ICE México en tu país y quieres ser de los pioneros en poder abrir también un campus universitario de ICE México, pues también puedes participar para conocer la convocatoria y poder abrir comunicación. Es importante decir, la inversión es parte de 2.5 millones de pesos, que en dólares, si no me equivoco, podríamos decir que son $150. ¿No? Sí, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. $150,000. A partir de eso puedes abrir un campus universitario y ser rector de un campus de la Universidad de ICE México. ¿Estamos listos para hacerlo? ¿Tenemos listos el registro para los que se quieran registrar? Sí. Ok, entonces, ahorita vamos a ver la invitación, pero en general, esta es la invitación. Si tú quieres participar en Ciudad de México o el Estado de México, en este momento están en los comentarios de YouTube y en los comentarios de Facebook. Van a estar colocando un link para registrarte al desayuno presencial y para el online. También ahí mismo les preguntamos. Ahí en la misma página te pregunta si quieres participar en presencial o en online y calificas para el modelo de negocio y estás interesado y estás buscando un modelo de negocio rentable que en 12 meses pueda recuperar tu inversión y generar un modelo de rentabilidad. Ahí vamos a explicar en el desayuno el modelo de negocio, el modelo financiero, el modelo comercial, lo que incluye la licencia, el plan de capacitación, todo absolutamente puedes participar en el desayuno. Se va a estar transmitiendo de manera online si no estás en Ciudad de México o en Estado de México y ahí podrás participar para alguno de nuestros nodos. En este momento entonces se está liberando el link, ¿es correcto? Muy bien. Entonces, en este momento pueden irse a registrar. Es el miércoles, nos quedan bien poquitos lugares en el desayuno para que puedas participar. Nosotros invitamos, es sin costo, solamente ayúdanos a perfilarte bien. Necesitas tener acceso a crédito, o tener capital, o tener inversiones en las que puedas disponer para poder, en dado caso de que estés interesado, poder levantar la mano por Alcaldía Cuauhtémoc, por Atizapán, por Nezahualcóyotl, por Toluca, y si estás fuera de México todavía está libre la plaza de Guadalajara, está libre la plaza, hay plazas muy importantes que todavía están libres que estamos buscando socios estratégicos para poder ampliar lo que está haciendo ICE México en todo el país. Así que participa ahora mismo registrándote. Y ahora sí, Mau, vamos a ver entonces pues la siguiente etapa, que es cuando entrevistas al contador, ¿no es así? ¿Qué es lo importante que tenemos que poner atención aquí, Mau? Este primer contacto de la empresa con el contador sugiere el conocimiento de cuál es el estado que guarda la contabilidad. En muchos casos, puedo decirles que en la mayoría de los casos, la contabilidad no se encuentra en condiciones óptimas para iniciar el proceso de consultoría financiera y es necesario que, como consultor financiero, regresemos a la empresa y en conjunto con la empresa podamos generar información financiera que nos diga con suficiente razonabilidad cuál es la realidad patrimonial de la empresa, cuál es la realidad en la gestión dentro de la empresa para que finalmente podamos medir rendimiento y rentabilidad. Es una fase crítica dentro del proceso de consultoría. He de decirles que probablemente es lo más complicado dentro de las primeras fases el poder contar ya con información contable que nos dé esta razonabilidad. Dentro del programa, por cierto, vamos a ver técnicas para poder evaluar y poder estar cómodos con aquella información contable que nos va a servir como suministro básico para iniciar primero el análisis, el diagnóstico financiero y después poder generar ese lienzo de propuestas estratégicas para poder accionar y generar valor dentro de la empresa. En este primer contacto, es el primer contacto técnico que tiene el consultor financiero con la empresa, pretendemos justamente sensibilizarnos de la calidad contable, hacemos el requerimiento del primer paquete de información y posteriormente aquella información contable que se nos entrega debe de ser sometida a un análisis de estrés que platicaremos dentro del programa, técnicamente cómo lo llevamos a cabo para poder iniciar propiamente
con el proceso de intervención financiera, Cris. Perfecto, entonces vamos a ver esta siguiente entrevista que Mau hace al contador, donde ya pide la parte técnica, y no olviden que se pueden registrar al desayuno de manera presencial o online en el link que estamos poniendo en Facebook y YouTube. Bueno, entonces vamos a ver el spot y después vamos a ver la entrevista. Muchas gracias. Atención, empresarios del sector educativo, de consultoría y de capacitación de Ciudad de México. ¿Les gustaría adquirir una licencia para operar un campus universitario virtual en una alcaldía de la Ciudad de México? Soy Paola Rojas y te quiero invitar a desayunar para compartirte una oportunidad que está abriendo la Universidad ICE México, una institución con más de una década de trayectoria y con un impacto muy relevante en la formación y certificación de talento en nuestro país. La Universidad ICE México está dando un paso que nunca antes había dado en Ciudad de México. Está buscando a los rectores empresariales que liderarán sus campus universitarios en las alcaldías más importantes de la ciudad. Se trata de una oportunidad para quienes buscan liderazgo, influencia y representación. Cada rector contará con la licencia de explotación comercial, así como con la representación pública, social, política y empresarial de la Universidad ICE México en su alcaldía. Si tú ya conoces a la Universidad ICE México, si has visto su crecimiento, su expansión, su respaldo institucional y su participación dentro del Plan México, hoy puedes formar parte de su siguiente etapa. La Universidad ICE México está lanzando los campus universitarios ICE México CDMX, 16 licencias de explotación comercial con una inversión desde 2 millones de pesos, con una recuperación estimada de capital en 6 meses y utilidades que pueden acercarse al doble en el primer año. Pero esto va más allá de un negocio. Es liderazgo, es influencia real, es construir impacto en una alcaldía. Es sentarte a la mesa con cámaras empresariales, universidades, gobierno y empresarios. Es dejar huella. Por eso quiero invitarte a un desayuno privado de negocios, un encuentro dirigido exclusivamente a empresarios, consultores y líderes que ya conocen el valor, la seriedad y el impacto de la Universidad ICE México. Regístrate, llena el formulario y el equipo de la Universidad ICE México se pondrá en contacto contigo para confirmar tu lugar. Ojo, porque los cupos son limitados y la invitación es personal. La Universidad ICE México está construyendo algo histórico en Ciudad de México. ¿Y tú? Puedes ser parte de ello. Mucho gusto, contador. Soy Mauricio Hernández, vengo del programa Rescate Financiero Empresarial. Nos hizo favor, Diego, de pasarnos su contacto para poder platicar con usted y poder hacer algunas solicitudes de información contable derivado de un proceso de consultoría con el que vamos a arrancar con la casona. Muy bien, Mauricio. Soy el contador Ramírez. Pues sí, yo estoy aquí desde que inició el primer restaurante y estoy en el área administrativa. Mucho gusto, contador, y de antemano, muchas gracias por su cooperación en este proceso. Me gustaría, si le parece bien, antes de entrar en materia, clarificar a qué venimos y a qué no venimos. Y me gustaría empezar platicándole lo que no vamos a hacer. Nosotros no venimos a auditar su trabajo. Nosotros no venimos a verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Nosotros no venimos a hacer una evaluación del desempeño de la posición que usted ha llevado por tantos años en la casona. Nosotros venimos a trabajar en conjunto con ustedes, primero, para reforzar nuestro sistema contable, de tal manera que la contabilidad nos pueda generar suficiente información para iniciar con un proceso de estrategia financiera y estrategia que desde lo operativo apunte a nuestra estrategia financiera y poder salvar todas las áreas de oportunidad que hoy vive la empresa, contador. Pues yo no tengo ningún inconveniente siempre y cuando que no sea una auditoría o que tenga algo que ver con el SAT, ¿no? Pues no estoy preparado ahorita. No es el caso, contador. Comentarle también, con la familia, con la dirección, firmamos ya un acuerdo de confidencialidad. Nos gustaría hacer este acuerdo extensivo con usted, de tal manera que se pueda sentir cómodo y tranquilo, en el sentido de que toda la información que se nos proporcione será utilizada única y exclusivamente para fines del proceso de consultoría que estamos arrancando con la casona.
Este es el formato de nuestro acuerdo de confidencialidad. Si le parece bien, lo puede leer con calma y nos lo puede hacer llegar firmado cuando usted lo considere pertinente y antes de que nos favorezca con el primer paquete de información que le habremos de solicitar. Muy bien, no tengo inconveniente en firmar. Gracias, contador. Contador, ¿me puede dar un poquito de contexto? ¿Desde cuándo está usted en la casona? ¿Qué funciones contables específicamente o administrativas lleva a cabo en la empresa? Estoy aquí desde que se abrió el primer restaurante. Desde entonces me encargo yo de registrar la contabilidad en el sistema, preparar las declaraciones mensuales, las anuales, presentar la DIOT, revisar facturas y tener todo listo para el pago de impuestos. Muy bien. ¿Suelen hacer ustedes con la dirección reuniones periódicas para revisar estados financieros? En la práctica, lo principal nos hemos centrado siempre en lo del SAT. Cada mes reviso cuánto hay que pagar el IVA, el impuesto sobre la renta y demás obligaciones. Estados financieros más detallados como estados de resultados o balances para análisis, casi nunca los revisamos en las juntas, solamente los genero cuando se va a hacer un trámite de algún crédito o algún otro trámite. Correcto. Para mayor entendimiento, entonces, básicamente el sistema contable está orientado al cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales, pero no así a la generación de información para poder soportar toma de decisiones estratégicas. Sí así ha sido siempre y mientras el SAT no diga nada, sentimos que vamos al corriente. Bien, le agradezco la claridad. Para poder nosotros comenzar con nuestro proceso de intervención, vamos a requerir una contabilidad que nos dé mayor razonabilidad sobre el estado real de las operaciones y de la situación patrimonial de la empresa. Habremos de requerir balanzas de comprobación para desde el momento en el que la empresa fue constituida hasta la más reciente con la que podamos contar. Bueno, sí, aquí tenemos en el sistema todo lo que hemos ido generando. Muy bien. ¿Pudiéramos ir viendo estas balanzas? Sí, sin las problema. balanzas. Aquí en el sistema tengo todo lo que hemos ido generando. Voy a pasar para acá la compu para que usted pueda ir viendo. Muy bien. Ok. Veo que en los primeros meses de operación, incluso del año 1 al año 2, las ventas han mostrado un incremento interesante, un incremento importante. ¿Tenemos separado a nivel de cada una de las sucursales las ventas? No, nosotros no separamos, realmente nosotros englobamos todo en una sola cuenta. Bien. Para motivos de impuestos, de pago de impuestos solo. Tampoco tenemos separado las ventas de lo que corresponde al restaurante y de lo que corresponde al arrendamiento de los salones de eventos. No. Muy bien. Bueno, ya cuando la dirección quiere ver un desglose, a veces hago algún en Excel y se los envío, pero no es algo que yo tenga fijo en el sistema contable. Entiendo. Al estar viendo aquí el comportamiento de costos y gastos, parece que estuvieran mezclados y no veo un criterio estándar para poder seleccionar o separar lo que corresponde a cuentas 5 de costos con cuentas 6 de los gastos. ¿Es así? Sí le entiendo, pero todo lo hacemos junto. Se va todo de todo un poco en papelería, algunos insumos viáticos pequeños y cosas del día a día. Mientras sean deducibles y estén amparados para el SAT, todo está bien. Entiendo. Sí, para lo fiscal debe de ser suficiente y debe de funcionar. Para efectos del análisis del negocio sería muy útil poder identificar con mayor precisión cada uno de los conceptos de gastos y lograr una separación de gastos variables y gastos fijos. Esto ayudaría mucho al proceso consultivo y a la propia dirección para poder generar un sistema más robusto de administración y control de los gastos. Sí, me lo imagino. No lo he armado así porque nunca me lo habían pedido de esa forma, pero con el tiempo se puede ir reclasificando. Sí, seguramente lo podremos hacer. Muy bien. La remodelación que se llevó a cabo
recientemente, contador, al ver aquí las cuentas de activo, no alcanzo a ver en dónde está registrado el monto invertido. Aquí está, lo registré como gasto de remodelación en la cuenta de gastos varios en el mes que se concentraron esos gastos. Entonces, contablemente, todo lo invertido se registró como gasto corriente en el momento en el que se invirtió. Sí, fiscalmente fue deducible y en su momento nos interesaba también aprovechar esa deducción. Entiendo. Bueno, eso explica de muchas maneras el resultado tan negativo que se está observando en este periodo, el cual, bueno, pues sí, para fines financieros sabemos que debió haberse registrado como una inversión amortizable a través del tiempo. Sí, lo entiendo, Mau. Si quisiera reflejarlo, lo podemos reclasificar. Muy bien. En el tema de los pasivos, contador, veo también muy englobado el registro de esos pasivos en solo 2 cuentas, ¿no? Sí, así como lo venimos manejando, están agrupados en acreedores diversos y créditos bancarios a corto plazo. El detalle de cada tarjeta o préstamo lo revisa Diego de manera personal. Con los estados de cuenta yo solo registro el total contable, pero no estoy seguro que se me hayan enviado todos los pasivos que Diego haya contraído. Entiendo. ¿Existe alguna tabla de pasivos donde podamos ver de forma clara cuáles son los pasivos contratados o por lo menos los que tenemos registrados? Fecha de apertura, saldo actual, fechas de corte, pago mensual, pago de intereses, etcétera. Sí, pero no como tal. Tenemos estados de cuenta y las fechas de corte, pero no hay un documento integrado con todo esto junto. Mientras se paguen las mensualidades, no lo hemos visto como algo prioritario, algo urgente. Entiendo. Ok, contador. Estas balanzas, ¿me podrá hacer favor de proporcionármelas en Excel? Sí, claro. De manera mensual desde el mes 1, por favor, Cuente de con operación. Muy bien. Contador, por lo que alcanzo a ver entonces, la contabilidad de la casona está totalmente orientada a ser una contabilidad que permite el cumplimiento de objetivos y de compromisos fiscales, pero no así para poder analizar el desempeño financiero de la organización. La buena noticia es que no partimos de cero. En las analíticas que alcancé a revisar, podemos trabajar y construir pues una balanza que nos permita con suficiente claridad poder generar estados financieros en los que sí seamos capaces de evaluar diferentes áreas de negocios, de entender la situación patrimonial de la empresa, de entender el impacto que toda esta perspectiva física de las finanzas tiene en la operación y poder entonces generar las estrategias que le permitan a Diego y a la familia pues salir adelante del bache financiero en el que se encuentra. Sabemos que vamos a necesitar pues un periodo de trabajo en donde tendremos que reclasificar o generar estados financieros que sean más analíticos, contador. Sí, lo entiendo, Mauricio. Si se requiere reclasificar o generar estados más analíticos, lo podemos hacer. Podemos trabajar en ello, solo que sí me gustaría definir como los tiempos para yo también ponerme a trabajar con mi gente. Excelente, claro que sí. Vamos seguramente a hacer un equipo de mucha sinergia y el resultado será muy, muy positivo para la empresa. Yo le agradezco mucho el tiempo y la apertura, contador. El siguiente paso en el programa Rescate Financiero Empresarial es justamente revisar y rediseñar las cuentas en nuestra balanza para poder generar estos estados financieros más analíticos, incluso por unidades de negocio. Con el análisis que hicimos hoy y lo que hemos platicado, me voy a permitir presentarle a Diego unas conclusiones preliminares sobre lo que alcanzo a ver de la empresa, confrontar con él si efectivamente hace sentido aquello que preliminarmente podemos concluir para poder pues avanzar de la mano de usted y de su equipo en este proceso consultivo. Claro que sí, Mauricio, cuenten conmigo, todo sea para ayudar a la empresa. Estoy a su disposición. Le agradezco mucho de antemano. Gracias a ustedes también por ayudarnos. Mucho gusto. El gusto es para mí. Y regresamos pues después de esta interesante entrevista que hace Mau
a un contador, estamos leyendo aquí sus mensajes, de sus opiniones, son muy interesantes porque también ustedes pueden estar viviendo desde el otro lado de la moneda, es decir, del contador que tiene que presentar números, y es una realidad. Muchos contadores se enfocan solamente a llevar el registro de los números para fines de impuestos o para fines de resultados muy simples, y no siempre se hacen este tipo de análisis y se piden este tipo de resultados, insisto, no porque el contador no los quiera hacer, sino porque realmente el dueño de negocio o el director no toma decisiones con base en ellos. Mau, ¿qué nos podrías decir respecto a lo que acabamos de ver? Adelante. Es una realidad muy común, Cristian, el encontrarnos como consultores financieros con estas debilidades en los sistemas contables, y ello implica justamente este trabajo de limpia y de reforzar la información para poder tener un suministro lo suficientemente razonable. Quisiera compartir con los y las participantes cuál es el paquete inicial de información que solemos requerir para poder iniciar nuestro proceso de consultoría financiera. Vamos a ver en pantalla lo que llamamos los 10 nucleótidos del ADN empresarial. Primero, requerimos balanzas de comprobación. Ojo, en el estado en el que se encuentren, ya nosotros posteriormente habremos de analizar la calidad y razonabilidad de la información, y en el programa justamente veremos las técnicas que nos permiten llevar a cabo esta evaluación. Normalmente solicitamos la de los 2 ejercicios anteriores ya terminados y hasta donde vaya el mes del año en el que iniciaremos nuestro proceso de intervención. Segundo, los estados financieros ligados a esas balanzas de comprobación, por lo menos estado de resultados y balance general. 3, cuentas analíticas. A nivel de balance necesitamos las analíticas de clientes, deudores, de todo aquello que esté junto dentro de los activos no circulantes, es decir, el activo fijo y los activos intangibles en caso de existir. Necesitamos analíticas de IVA e impuestos a favor, y por el lado del pasivo necesitamos analíticas de cuentas por pagar, acreedores financieros, acreedores diversos, IVA e impuestos por pagar, y finalmente la analítica del capítulo 3 del balance, la del capital contable. Y por el lado de las analíticas del estado de resultados, necesitamos la analítica de ventas, de costos y gastos, que como acaban de ver en la entrevista, en el caso de La Casona, tenían todo junto, registrado simplemente como egresos, costos y gastos. Esta es una fase importantísima del proceso de depuración contable. Necesitamos distinguir el costo de lo vendido de los gastos de operación. Y la analítica del resultado integral de financiamiento. Aquí es donde podemos analizar con mayor detalle productos financieros, gastos financieros, utilidad cambiaria, pérdida cambiaria y todo lo que integra el resultado ya no operativo, sino el resultado del financiamiento. 4, estados de cuenta bancarios, con los que después habremos pues justamente de revisar el saldo de caja y bancos. Importante saber cuál es el estatus que nuestro cliente tiene en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En el caso de México hay un documento que emite la autoridad en ese sentido llamado Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. 6, los papeles de trabajo que tenga la contabilidad con los cuales lograron la determinación de sus costos. 7, una tabla de pasivos financieros, un formato que vamos a compartir en el programa, en el que podamos entender el desglose de todos aquellos acreedores específicamente financieros. 8, un organigrama detallado de la compañía. 9, de existir manuales de procesos, procedimientos e instrucciones. Esto nos permite entender a la empresa desde lo que llamamos la perspectiva física de las finanzas. Finalmente, el resultado financiero, pues es eso, el resultado de lo que se observa desde el restaurante, en el caso de una fábrica, desde el piso de producción, en el caso de una tienda, desde el piso de ventas. Necesitamos entender físicamente la operación para entender su impacto en el resultado financiero. Y 10,
el acta constitutiva para entender el régimen de la empresa y de existir modificaciones a la misma o la última acta de asamblea que se haya llevado a cabo en la organización. Estos 10 puntos nos permiten entender el ADN de la información financiera y contable de la empresa y lo requerimos para poder llevar a cabo posteriormente nuestra evaluación sobre la calidad contable. En caso de que una vez recibido esta información y sometida a las pruebas a las cuales las tenemos que someter, desde luego primero, para constatar que la contabilidad esté sustentada en normas de información contable y segundo, para ver que existe suficiente razonabilidad, implica una metodología de evaluación que habremos de estudiar en el programa. Muy bien, pues es muy interesante lo que hemos podido aprender el día de hoy. Pónganos ahí en el chat qué les ha parecido esta primera sesión y sobre todo cuántos están comprometidos de poder terminar estas 10 sesiones y lograr aplicar en un caso simulado ustedes su propio proceso y análisis consultivo, que es lo que vamos a lograr durante este programa que hoy inicia, pero que el día de mañana seguiremos con las siguientes partes de la simulación. Vamos a ver cómo llegamos nuevamente con el cliente a darle un diagnóstico ya previo, en donde también se presenta ya una cotización formal al cliente para que él autorice empezar a desarrollar un análisis todavía más profundo que nos permita ya llevar al cliente a la toma de decisiones. Todo eso vamos a aprender en estas 2 semanas que vamos a estar desarrollando este programa, y pónganos ahí cómo les ha parecido esta primera sesión. A mí la verdad, cada vez que escucho a Mauricio Hernández se me hace algo espectacular, su claridad, su experiencia y su forma de explicar ayuda mucho a entender la parte financiera, pero también el modelaje nos ayuda mucho a vernos, a proyectarnos como ese consultor que puede ayudar a empresas. Yo les pregunto también a cuántos de ustedes les gustaría vivir esta transformación de poder aprender a prestar estos servicios y, ¿por qué no decirlo?, aumentar y elevar tu calidad de vida. En la Universidad ICE México no vendemos espejitos, ni decimos la fórmula, ni tenemos la fórmula para hacerse millonarios. No buscamos eso, buscamos generar profesionales que puedan servir a los demás y a cambio de ese servicio, por supuesto, generar mejores condiciones económicas para el que presta servicios de manera independiente. Ese es nuestro objetivo. También sabemos que muchos de ustedes ya tienen despachos, que tienen consultoras y quieren escalarlo y quieren elevarlo. Créanos que en este programa ustedes lo van a aprender a hacer a través de metodologías que funcionan. Desde cómo captar al cliente ideal, que esa va a ser una sesión bien interesante el día miércoles y que vamos a poder estar llevándolo a la práctica. Y pues bueno, un saludo otra vez a toda América Latina, a Panamá, a Colombia, a Perú, a Costa Rica, a Chile, a los distintos estados de la República Mexicana. Aquí los leemos. Dice Horacio, por mi parte un muy buen encuadre, con ganas de saber mucho más del proceso, un buen aperitivo. Así es, gracias Mau, te agradece ahí Horacio. También dice Jorge Montaño, excelente inducción al caso, felicidades, estoy muy comprometida, dice Kisur, dice Mael, muy interesante el contenido. José Manuel Flores, muy Mau, excelente, muchas gracias. Dice Shara, excelente análisis y especialista en financiamiento en finanzas empresariales. Excelente, muy bien. Dice César Mejía, muchas gracias, Cristian, a Mauricio y a todo el equipo de ICE México, está muy bien elaborado. Saludos. Pues cada vez se va a poner mejor. Recuerden llegar temprano a las sesiones porque la insignia puede aparecer en cualquier momento. Y estamos a punto de liberar la insignia y también el link del formulario final, pero pongan mucha atención. En este momento quiero liberar nuevamente un link porque a todos los que se registraron al desayuno, hay más de 500 personas, pero nosotros cometimos un error técnico. No pusimos en el formulario quién específicamente quiere ir de manera presencial al desayuno, porque a ellos les tenemos que hablar mañana para confirmar su lugar. Entonces, en este momento va a volver a aparecer un link, pero en este link, por favor, solamente vuelvas a registrar la persona que quiere ir de manera presencial el próximo miércoles al Hotel Barceló a las 10 de la mañana a escuchar el modelo del negocio de
los campus universitarios y licencias de la Universidad de ICE México. En este momento lo están colectando, poniendo, por favor. Va a tener solamente unos cuantos minutos para poder registrarse mientras volvemos a ver el video de Paola. Y regresando al video de Paola, retiramos el link para el desayuno presencial. Acuérdense, este link solamente es para los que quieren asistir presencial porque en el pasado no lo registramos. Y regresando, liberamos insignia y liberamos el link del formulario final y nos preparamos para la siguiente sesión del día de mañana. Vamos a ver eso y por favor, discúlpenos, háganos favor los que van de manera presencial, registrarse otra vez para identificarlos y poderles hablar mañana a primera hora y confirmar su lugar porque son platillos que ICE México paga y queremos confirmar su presencia. Ahí está el link, vamos a ver el video. Atención, empresarios del sector educativo, de consultoría y de capacitación de Ciudad de México. ¿Les gustaría adquirir una licencia para operar un campus universitario virtual en una alcaldía de la Ciudad de México? Soy Paola Rojas y te quiero invitar a desayunar para compartirte una oportunidad que está abriendo la Universidad ICE México, una institución con más de una década de trayectoria y con un impacto muy relevante en la formación y certificación de talento en nuestro país. La Universidad ICE México está dando un paso que nunca antes había dado en Ciudad de México. Está buscando a los rectores empresariales que liderarán sus campus universitarios en las alcaldías más importantes de la ciudad. Se trata de una oportunidad para quienes buscan liderazgo, influencia y representación. Cada rector contará con la licencia de explotación comercial, así como con la representación pública, social, política y empresarial de la Universidad ICE México en su alcaldía. Si tú ya conoces a la Universidad ICE México, si has visto su crecimiento, su expansión, su respaldo institucional y su participación dentro del Plan México, hoy puedes formar parte de su siguiente etapa. La Universidad ICE México está lanzando los campus universitarios ICE México CDMX, 16 licencias de explotación comercial con una inversión desde 2 millones de pesos, con una recuperación estimada de capital en 6 meses y utilidades que pueden acercarse al doble en el primer año. Pero esto va más allá de un negocio. Es liderazgo, es influencia real, es construir impacto en una alcaldía. Es sentarte a la mesa con cámaras empresariales, universidades, gobierno y empresarios. Es dejar huella. Por eso quiero invitarte a un desayuno privado de negocios, un encuentro dirigido exclusivamente a empresarios, consultores y líderes que ya conocen el valor, la seriedad y el impacto de la Universidad ICE México. Regístrate, llena el formulario y el equipo de la Universidad ICE México se pondrá en contacto contigo para confirmar tu lugar. Ojo porque los cupos son limitados y la invitación es personal. La Universidad ICE México está construyendo algo histórico en Ciudad de México. ¿Y tú? Puede ser parte de ello. Y pues bueno, damas y caballeros, regresamos y en este momento se está liberando la insignia de la primer sesión. Esta es la insignia de la primer sesión. Mientras está la insignia, me gustaría que vayamos a ver las reglas para poder participar, recordarlas. Nos va a llevar 2 minutitos más y regresamos para liberar el link de el formulario final. 2 minutos más. Gracias por su paciencia. Vamos a ver para que sepan cómo acreditar el programa. Aquí está la insignia. Tomen el screenshot para que guarden su evidencia, guárdenla en una carpeta, porque al finalizar el programa, para poder participar en la evaluación para el certificado, tendrás que presentar las evidencias de que tuviste el 80% del curso en vivo. Adelante. Bienvenido a este bloque donde te explicaré cómo puedes acreditar el programa completo. Este programa no solo es para aprender y motivarte, es un proceso estructurado, con evidencia, con compromiso y con una ruta clara. Es indispensable que completes los siguientes requisitos fundamentales. Paso 1. Asistencia comprobada al 80% de las sesiones. Y como este foro es digital, tu forma de demostrarlo será mediante 2 acciones muy simples pero muy importantes. Acción 1. Captura de pantalla con la insignia secreta. En cada transmisión en vivo, en algún momento aparecerá una insignia especial con un sonido para identificar este momento. Cuando veas esa insignia, deberás tomar una captura de pantalla completa que muestre claramente la insignia y tu participación. Esa imagen la deberás guardar en la carpeta de evidencias, que entregarás más adelante para validar tu participación en vivo. Acción 2. Llenar el formulario final de cada sesión. Al finalizar cada sesión, publicaremos un enlace en el chat de la transmisión. Ese enlace te llevará a un formulario breve que deberás llenar.
Te servirá para validar tu asistencia, reflexionar sobre lo aprendido y registrar tu avance. Durante la sesión número 1, al llenar tu formulario de asistencia, generarás tu matrícula como alumno de ICE México, la cual recibirás por correo electrónico. Ese número será tu identificador único dentro del sistema y con él podrás continuar el proceso completo. Nota importante: solo después de llenar el primer formulario generará la matrícula y la recibirás por tu correo electrónico. Paso número 2. Evaluación final. En la última sesión realizaremos la evaluación final del seminario, donde aplicarás lo aprendido. Aviso importante: este programa es subsidiado al 100% como parte de un esfuerzo de desarrollo impulsado por la Universidad ICE México. Por ello, nos reservamos el derecho de realizar promociones durante el programa. Durante el desarrollo del programa, ICE México podrá presentar distintos modelos de negocio y programas de formación de pago. Sin embargo, el acceso o la adquisición de estos modelos no es requisito ni condiciona de ninguna forma tu proceso. Aquí no gana el que ve más, gana el que participa, el que demuestra que está listo para dejar de ser espectador. Así que prepárate, participa y guarda tus evidencias, porque este programa es el inicio de una nueva etapa en tu vida profesional. Listo, damas y caballeros, pues ahora sí, para culminar, en este momento se está liberando el link del formulario. Este link absolutamente todos lo tienen que llenar para validar su matrícula y continuar el día de mañana. Ayúdanos por favor con la información, nos ayuda a entender quién llegó al curso. Son miles de personas, más de 9,000 personas asistieron hoy al curso y queremos saber en qué sectores están, queremos saber cuáles son consultores, quiénes son financieros, quiénes están dentro de una empresa, quién ahorita no tiene trabajo. Queremos saber el perfil para el día de mañana, Mauricio y un servidor, poder alinear este programa. Así que vayan todos a llenar este formulario para terminar de acreditar su primer sesión. Y Mau, por las últimas palabras, invitarlos a que continúen en el programa. Sí, Cris, quisiera dejar un último mensaje para todas y todos. Las finanzas no son difíciles. Hay que estudiarlas, ciertamente, pero no son difíciles. En este programa, nuestras 9 sesiones que están por delante, vamos a aprender la técnica y la metodología para llevar a cabo un proceso de consultoría financiera serio y que tenga la capacidad de generar valor real a las organizaciones. Y como lo dije en un principio, nuestra promesa es que este programa será un antes y un después en su vida profesional. Bienvenidos una vez más. Pues damas y caballeros, con esto nos despedimos desde Celaya, Guanajuato, México, a toda la República Mexicana y toda América Latina. Gracias por haber participado. Nos vemos el día de mañana de manera puntual, porque puede ser que la insignia salga en los primeros minutos. Lleguen puntual, el día de mañana continuamos. Nos vemos a todos los que están registrados para el desayuno de manera online el miércoles, como sea mañana recordamos. Y pues bueno, aprovechar toda la información que tenemos. Hasta la próxima. Muy buenos días a todos los presentes. Hoy nos reunimos en esta ceremonia que marca un